Listo. Bueno, Muy bien. ya se está enlazando. Entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches o buenos días. Y pues estamos otro viernes más por aquí con un tema muy interesante. Aquí está Ricardo Esparza. Vamos a ver si llega alguien más. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Alejandro. Aquí listo. Qué bueno. Bueno, pues hoy, y mira, ya está entrando la gente. Muy bien. Qué bueno. Bienvenidos todos los que vayan llegando. Hoy vamos a hablar de la muralla china. Sí, todos han escuchado alguna vez por lo menos que existe la muralla china, pero vamos a ver qué es, por qué se hizo y qué otras alternativas o versiones suenan por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos con Ricardo para que nos cuentes cómo empieza este tema. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, voy a dar un poquito de contexto ahí nada más para... Digo, ya es algo muy conocido, la muralla tiene digamos que una historia pues bastante conocida en la parte contemporánea, por la parte arqueológica, digamos que está llena, o han encontrado que está llena de mucho simbolismo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es una cultura mítica y para muchos esas colinas de repente cobran como formas de serpiente y de repente pues ahí con esas formas ya empiezan a tener ya significados, ¿no? Y sobre todo que no es una casualidad que la hayan hecho ahí. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas leyendas, se cuenta con una de las que se dice que son las más hermosas, la más hermosa, cuenta que un anciano dragón se acercó al emperador y le dictó el camino que debía de seguir la construcción. Y, y pues cansado tras marcar la ruta desde el desierto de Gobi hasta el río Yalu, el dragón cae muerto y su cuerpo se convierte en la propia muralla. Por ello se dice que el alma del dragón aún descansa en las montañas protegiendo a China, ¿no? Y que la muralla no es una obra humana, sino la materialización de su espíritu protector. Eh, y bueno, así es como empieza esa leyenda sobre lo que es la muralla, ¿no? Y se me hace interesante, pues, porque es una perspectiva también muy del Feng Shui, ya que actúa como una barrera masiva para desviar las energías negativas, lo que es el Sha o el Qi, y que provienen del norte, considerando una dirección asociada al frío o a los espíritus. Y bueno, crea una línea divisoria, perdón, entre el mundo civilizado y el salvaje, es decir, un mundo límite entre lo físico y lo espiritual, ¿sí? Bueno, así es como empiezan con las historias o las versiones míticas de lo que es la muralla. Sin embargo, pues obviamente tiene eh, digamos que más información referente a lo que fue la antigüedad de su creación. Y bueno, voy a comentarles un poquito sobre ese punto también. Vamos a ver, aquí tengo un poquito más de información estructurada. Permítanme. Y bueno, la historia de la muralla, pues bueno, comienza como un decreto, como un solo decreto de la suma de muchos miedos que en ese entonces se tenían. Y algunos, pues bueno, eran precisamente por el tema del imperio que lo querían unificar durante un periodo de los reinos combatientes entre el siglo V al 221 antes de Cristo. O sea, ya estamos hablando de antes de Cristo, todavía no estábamos en esta época, ¿no? Entonces es mucho tiempo. Donde varios estados levantaron sus propias murallas de tierra de manera apisonada, esto con el hecho de proteger ahora sí, de las incursiones de los pueblos nómadas del norte y de sus vecinos rivales. Entonces empezaron a crear esa muralla para protegerse. Pero había un punto de inflexión que llegado el 221 antes de Cristo, cuando Qin Shi Huang era un emperador así muy feroz, muy agresivo, unifica a China y por primera vez funda la dinastía Qing en el 221 al 207 antes de Cristo y concibe una idea visionaria, ¿no? Que era conectar y extender esos fragmentos de muros para crear una barrera continua que sellara la frontera norte de su nuevo imperio. Ese acto fundacional de la Gran Muralla
fue un proyecto de Estado sin precedentes. Obviamente buscaba consolidar pues su poder y mantener a raya a los temibles nómadas, que eran los ancestros de los hunos, es decir, los Xiongnu. Y bueno, por ahí recientemente se encontraron restos arqueológicos de esa provincia, ¿no? Pero bueno, había un esfuerzo sobrehumano en el propósito de crear esta muralla y construir esa serpiente de piedra, pues era son más de 21 kilómetros, 21,000 kilómetros, perdón, contando todas sus ramificaciones. Así que requirió de un esfuerzo pues titánico, ya que se prolongó más de 2000 años, hasta ya entrada la dinastía Ming, en el 1368 al 1644, ya después de Cristo, y se estima que entre 800,000 y 1,000,000 de personas trabajaron en ella a lo largo de estos siglos. La mayoría pues eran soldados, campesinos reclutados a la fuerza, convictos, esclavos que trabajaban en condiciones extremadamente duras. Y bueno, había cifras históricas que sugerían que cientos de miles y quizás hasta 400,000 perdieron la vida durante su construcción, lo que le ha valido también el sombrío apelativo del cementerio más largo del mundo, ¿no? Por esa gran cantidad de pérdidas humanas que hubo en ese entonces. Y bueno, nos dice que el propósito de esa muralla fue siempre defensivo y de control fronterizo, pero más que un simple muro infranqueable, funcionaba como una plataforma logística, ya que elevaba una plataforma logística elevada que permitía la vigilancia y también la transmisión rápida de señales mediante hogueras, las famosas señales de humo, y el movimiento de tropas facilitaba también la recaudación de impuestos sobre las mercancías que cruzaban esa frontera, o sea que ya tenía múltiples propósitos la muralla. Sin embargo, también hay nuevas teorías arqueológicas que están como reescribiendo esta narrativa, ya que estudios recientes como uno que liberó la Universidad de Cambridge, sugiere que la muralla tuvo funciones mucho más complejas. Se hizo un análisis del muro medieval de 737 kilómetros al norte de China y reveló una estructura auxiliar como corrales, como depósitos y pasos controlados. ¿Esto qué indica? Pues que además de defender, pues la muralla también sirvió como un gestionador económico, ¿no? En ese territorio. Protegía las rutas de pastoreo y con recursos estratégicos como el ganado y las áreas agrícolas, pues bueno, también se fungió como una línea de combate y como les decía, como una línea de control para lo que era todo lo que transitaba o cruzaba en ese caso, ¿no? Obviamente también hay cosas ahí más interesantes, o mejor dicho, en la parte mítica, como ya les comenté, la parte del dragón, pues también había en la muralla, se decía que estaba impregnada de un profundo simbolismo mítico porque, bueno, por el tema del dragón, por el tema del Feng Shui, que también era algo que se cuidaba mucho por tema de la idiosincrasia de los chinos. Y bueno, también estaba la parte de los momentos cruciales, ¿no? Donde había una conexión bajo Qin Shi Huang, que fue el que hizo la dinastía Qing y que fue el primer emperador que unifica estos tramos o esta tierra. También está la expansión Han, que es en el 206 a.C. al 220, donde se protege la recién inaugurada ruta de la seda de la dinastía Han, extendiendo la muralla más al oeste a través de un corredor de Hexi. Y luego está la gran construcción Ming, de la dinastía Ming, en el 1368 al 1644, donde se expulsan a los mongoles. Los Ming reconstruyen la muralla en ladrillo y piedra y le dan un aspecto robusto, como el que hoy conocemos, ¿no? Ya cercanos a Pekín. Y también la caída de los manchúes en 1644, que irónicamente la muralla no pudo detener a los manchúes que se aprovecharon la traición de un general Ming, Hu Shangyi, quien les abrió el paso a Shainwan, el lugar donde la muralla se encuentra con el mar. Y pues bueno, ahí entre estos personajes importantes, además del emperador, quien también destacaba
Qi Jinhuang, que en el siglo XVI reforzó y reconstruyó los tramos más emblemáticos de la muralla, y bueno, también hizo las torres de vigilancia y las fortalezas que hoy se encuentran, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa dentro de este contexto? Digamos que hay otro mito también interesante de un famoso romance ahí trágico, que cuenta una leyenda que un esposo, Fan Killing, que fue reclutado por la fuerza para construir la muralla, poco después de su boda, al no tener noticias, pues bueno, Meng, la mujer, emprendió un largo viaje para llevarle ropa y abrigo, y cuando llegó le dijeron que su esposo había muerto de agotamiento y que su cuerpo había sido enterrado en los cimientos de la muralla. Imagínense, desconsolada, pues Meng Yannu pues lloró durante 3 días y 3 noches con la desesperación que el cielo se apiadó de ella, y en un tramo de la muralla se derrumbó, y ahí le reveló los huesos de su amado para que pudiera darle sepultura, ¿no? Entonces esta leyenda sigue perdurando entre los miles de años y se encapsula en el sufrimiento de las clases populares y maldice la crueldad del proyecto imperial. Es decir, mucha gente ve como una maldición esta construcción, porque pues obviamente tiene parientes o tuvo, mejor dicho, descendencia ahí que quedó, y que bueno, de alguna manera pues eso los hace como no tener como un grato recuerdo de esa muralla, ¿no? Bien, voy a dejar hasta aquí para dar oportunidad que también Rodrigo, que ya está por aquí, comente algo acerca de la muralla. Adelante, Rodrigo. Gracias, buenas noches. Sí, llegó tarde, pero ya llegué. Obviamente el contexto es muy apropiado, completo, aunque me perdí la primera parte, pero creo que de alguna manera coincide con mucha de la información que yo obtuve. Y lo que podría agregar, bueno, en primer lugar, hoy tiene 21,000 kilómetros de distancia la muralla, pero obviamente esto no fue así todo el tiempo. Así que en realidad no estamos hablando de una muralla, estamos hablando de muchas murallas que luego fueron uniéndose entre sí. Así que obviamente nos encontramos con uno de los países que actualmente son de los más grandes del mundo y una de las zonas de protección más grandes del mundo. En ese sentido, bueno, ¿y qué protege? Básicamente protege los que sembraban de los que todavía cazaban y recolectaban. En otras palabras, estamos hablando pues de la civilización. O sea, en la parte este, el alcance geográfico de la muralla protegía el paso a Shanghái, o sea, el mar de Bohai, y las ricas llanuras de Manchuria y Hebei. Hacia el centro de China, la llanura del norte de China, que resguardaba la cuenca del río Amarillo, la cuna de la civilización china. Y hacia el oeste del paso Jiayu, o sea, el desierto de Gobi, que vigilaba el corredor del Gansu, que posteriormente se convirtió en la ruta de la seda. En otras palabras, en la parte interior de la muralla, en la parte de China que hoy conocemos, estaban los sedentarios, que eran campesinos, artesanos, burócratas, comerciantes y soldados, que tenían un estilo de vida basado en la agricultura sedentaria, principalmente de arroz, trigo y mijo, y que dependían de la tierra y las ciudades amuralladas, porque para ellos el imperio era el centro de la civilización, o sea, la civilización. La muralla no solamente les mantenía con vida, sino también era una forma de mantener sus tradiciones, su orden burocrático y mantenerse a salvo del caos del exterior. Cualquier parecido con la situación actual es pura coincidencia. Y por otro lado estaban los del exterior, que eran los pueblos de la estepa, o sea, normalmente pueblos nómadas de la estepa euroasiática, que pues fueron cambiando y moviéndose y ahora sí que se movían hacia donde estaba la comida, donde podían encontrar la cacería, donde podían conseguir cosas. Entonces, estamos hablando de diferentes grupos étnicos, tal como lo mencionó Ricardo. Estaban los Xiongnu, los mongoles y los manchúes, y unos lo que querían era apoderarse de la siembra, de los que se dedicaban y pacientemente conseguían cultivar la tierra, y estaban los que pues estaban acostumbrados a moverse y en ciertos puntos a saquear.
¿Qué sucedía? Bueno, que la muralla en general no era un muro infranqueable, o sea, quedamos que fue construido en muchas etapas, en muchos tiempos, en muchas condiciones. Lo que pasa es que dependiendo de la temporada de la historia en que se estamos hablando, eran las ciudades que tomaban más poder o que conseguían mayores riquezas y por lo tanto eran las zonas donde se tenía que estar protegiendo. Por eso de repente fueron varias construcciones y posteriormente, gracias a ¿cómo se dice?, la abundancia que provocaba pues el cultivo, pues fueron alargándose las murallas hasta el punto de que actualmente podríamos decir que es una sola, aunque aún así ni siquiera es una sola, son varias con varios estilos constructivos. En ese sentido, por ejemplo, lo que importaba en esos puntos eran las torres de vigilancia, que básicamente que estaban cada ciertos puntos y que normalmente de 2 a 5 kilómetros, y que ahí es donde se resguardaban, o sea, tenían espacio suficiente para poder almacenar armas, para poder almacenar comida, para poder almacenar agua, que era a veces de muy difícil acceso, pero que en caso necesario, ahí podían resguardarse para resistir las tropas en caso de una invasión. Sin embargo, había puertas y esas puertas normalmente estaban abiertas o semiabiertas, porque independientemente de que no les gustaban las invasiones para que les robaran sus cosas, sí estaban abiertos al comercio. Entonces, en la estepa, pues ellos propiamente dicho conseguían cosas que los agricultores del interior pues no podían conseguir. Y bueno, gracias a ello, gracias a estas torres, gracias a esta organización, estas torres también servían como generadoras de señales, en donde utilizaban las columnas de humo de una torre hacia otra torre para pasar la información. Esta información era tan grande y tan importante que incumplir en la transmisión de la información se penaba con castigo de muerte. ¿Por qué? Pues porque básicamente ayudaba a que las noticias viajaran rápido. Normalmente se decía que aparte de la leña se le ponían algunas cosas, como por ejemplo excremento de ciertos animales, para que el humo fuera denso y que no fuera fácilmente ¿cómo se dice? No se disipara fácilmente. Y en ese sentido, por ejemplo, una columna, 2 columnas de humo, 3 columnas de humo, 4 columnas de humo, o 5 columnas de humo, indicaban la cantidad de soldados con los cuales se tenían que enfrentar. Por ejemplo, si solamente era una columna de humo que pasaba la señal de torre a torre, quiere decir que había una incursión con menos de 100 enemigos. 2 columnas de humo, alrededor de 500 enemigos, 3 columnas de humo, más de 1000 enemigos, 4 columnas, cerca de 5000 enemigos, y 5 columnas de humo, más de 10,000 enemigos. O sea, básicamente era una invasión, ¿sí? Gracias a este sistema, el mensaje de alarma podía viajar desde el desierto de Gobi hasta la capital, en Beijing, una distancia más o menos de 1000 kilómetros en menos de 24 horas. O sea, así se les servía para preparar. También este humo se volvía denso y se decía que el excremento que se utilizaba era de lobo, porque era preparativo para la guerra, aunque en realidad se ha encontrado restos de paja, madera seca y azufre para controlar la densidad y el color del humo. Ok, eso no descarta que pues, también le pusieran otros elementos para hacerlo, pero obviamente esto no siempre era funcional. Durante el día las columnas de humo pues eran importantes, pero durante la noche pues básicamente las hogueras, ¿no?, que se viera la luz, pero no solamente ahí, porque hay zonas donde existe espacios de neblina o espacios de tormenta de arena, y entonces no solamente eran columnas de humo, no solamente fogatas, también tambores y gongs, disparos de artillería, ¿sí?, o banderas. Entonces, bueno, esto les permitía coordinar diferentes opciones y esto les permitía también mantener un sistema de vigilancia completo y total sobre las zonas ricas de los asentamientos. Ahora,
No era una labor definitivamente nada sencilla. El clima era en algunos lugares bastante extremo. En las partes más ¿cómo se llama?, desprotegidas, cercanas al desierto de Gobi, las temperaturas normalmente podían caer en temporada de invierno hasta los menos 30 grados centígrados y circulaba un viento que literalmente cortaba la piel y por lo tanto, la leyenda que mencionó Ricardo del soldado, aparte de las inclemencias del tiempo, el hambre, la dificultad, el trabajo duro, eso obligaba a que obviamente modificaran su dieta. Entonces, bueno, pues no eran banquetes los que recibían los soldados ni los trabajadores, pero era un menú a base de mijo o trigo que se cocinaba como una papilla densa. No sé si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de leer o escuchar o ver acerca de el zampa, que es la comida que comen que comían los lamas en el Tíbet para poder mantener el calor, que era básicamente una papilla de estos materiales de mijo trigo que se combinaba con la manteca del yak. Bueno, esto era algo parecido, era algo que se podía mantener, que se mantenía sin congelación durante mucho tiempo y que se complementaba con verduras encurtidas o fermentadas y que pues en algunas ocasiones ya cercano a las ciudades pues se complementaba con algo de pasta de soya. El otro problema complicado era el agua era pues un bien precioso y era lo que ¿cómo se dice?, se custodiaba en las torres. ¿Por qué? Porque a veces el agua quedaba demasiado lejos y tenía que ser transportado hasta esos lugares y obviamente a veces incluso tenían que sacrificar algo de leña para el frío, para la simple razón de poder beber algo de esa agua. Y pues como en todos los ejércitos del mundo, pues algo de alcohol para mantener tanto el calor como la disciplina, como el ánimo, porque a veces no hay suficiente. Ok, entonces, pues imagínense estar en una torre, alejado de cualquier ciudad, alejado de cualquier situación, y que de repente las inclemencias del tiempo y las condiciones alimenticias sean malas. Esto provocó que efectivamente la Gran Muralla China se convirtiera en uno de los cementerios más largos del mundo. En otras palabras, eran básicamente hombres, muy pocas mujeres, que se apoyaban los unos a los otros, que generaban camaradería, pero también esto fomentaba un poquito la corrupción. Y decía, bueno, pues qué nos importa que pasen unos cuantos soldados enemigos por aquí, siempre y cuando nos traigan mujeres, comidas, riquezas, o a lo que no tenía, pero quedamos de acuerdo que eran muy, muy estrictos y por lo tanto cuando se descubrió ese tipo de corrupciones, los castigos eran ejemplares, y eran ejemplares no solamente para el soldado, también se castigaba a la familia del soldado. Eso los mantenía enfocados en su función. Pero bueno, y si sí cumplían, ¿cuál era su función? Pues básicamente el sistema militar de rangos, o sea, ir creciendo. Se determinaba que en la dinastía Qin, en la primera dinastía, en la unificación de China, había 20 niveles de rango, así que se empezaba de soldado raso y se podía llegar hasta una cantidad de grados suficientes como para poder considerarse como un general actual. Y eso dependía obviamente de la obediencia y de la cantidad de enemigos que se hubiera abatido. O sea, básicamente su desempeño era meritorio. Se conseguía los grados manteniéndose y con vida y acabando con los enemigos. También se les exentaba de algunos impuestos y también se les otorgaban tierras dependiendo del grado que estuvieran. Y ya como los premios para actos heroicos o por haber detectado una invasión o por haber logrado algo así de mucha importancia, solían ser en plata o seda. Y todos estos títulos de tierras, de exenciones de impuestos, todo lo demás, se podían heredar. Así que, pues, definitivamente hacía que, si bien no pensaran en traición, pues sí pensaran en poder mejorar las condiciones. ¿Qué pasaba entonces con los que no obedecían? ¿Qué pasaba con los que no se ajustaban? Pues iba desde 50 a 100 azotes con varas de bambú, lo cual muchas veces provocaba la muerte por las infecciones posteriores.
degradaciones de rango, el exilio, o sea, te vas del otro lado de la muralla y nunca regresas, porque si regresas te matamos, y en algunos casos trabajos forzados pesados, o sea, esas las peores labores que de alguna manera nadie quería hacer por pesadas, pero que se tenían que enfrentar. Al final, todo este sistema fomentaba la responsabilidad colectiva que de alguna manera mantenía la unión entre toda la población. Si consideramos que China en general es una civilización que se mantuvo apartada y de alguna manera aislada a propósito para evitar que le robaran sus riquezas, incluyendo periodos posteriores hasta lo que en Europa conocen como la Edad Media por la cuestión de la ruta de la seda, pues podemos hablar de que han mantenido una unión, una tradición, una cultura, incluso un calendario que no corresponde al resto del mundo. Ok, me voy a detener aquí, creo que hay algo más de información, pero por lo pronto me detengo y aprovecho para conectar mi computadora que está a punto de descargarse. Muy bien, pues muchas gracias a los dos aquí hasta donde vamos. Muy interesante la historia, las anécdotas, desde los dragones y todo. Yo voy a platicar entonces cosas diferentes. Primero, dentro de la parte, digamos, oficial, yo leí que lo que se usaba como en aquellos tiempos como cemento para unir los ladrillos era una mezcla basada en agua, arroz y otros elementos. Entonces está muy interesante, ¿no? Porque si de por sí es muy conocido allá por toda la comida oriental, ¿no? Y que todo lleva arroz, o por lo menos acá en Occidente nos venden esa idea, el ver que también basado en el arroz, y pues no lo dudo, porque ya ven que acá, por ejemplo, en México, cuando los niños van a la primaria, o por lo menos cuando yo estaba en la primaria, ahí te enseñaban a hacer engrudo, ¿no? Que es algo, pues, parecido, este, que casi casi es, agua así como con arroz, papel o papel periódico, pero que cuando se seca, pues se hace duro, ¿no? Así como cartón. Entonces dicen que era eso muy resistente y que lo dejaban así como muy baboso, para que nos entendamos, este, y que pegaba bastante bien, ¿no? Dicen que donde pegaban con eso no salían plantitas, ¿no? O sea, no caían las semillas y empezaban a crecer por ahí. Entonces me hace un detalle muy interesante. Y ya pasando a algunas leyendas, esa del dragón no me la sabía, pero hay otra. Ahora, esto que les voy a platicar puede que no sea cierto, ¿no? Puede que sea folclore, pero está interesante. Algunas personas, dicen por ahí que la muralla china no la hicieron los chinos para defenderse del exterior, sino que lo hicieron los del norte para defenderse de los chinos. Entonces dices, ah, caray, ¿no? Pero bueno, la historia oficial pues dice que no. Y de lo que comentó Ricardo y también Rodrigo, dentro de las dinastías, primero fue la dinastía Han, que reinó durante muchos, no sé si años, siglos o qué, y ellos empezaron con la muralla china, que como nos dijo, creo que Ricardo, a lo mejor empezó como murallas independientes que después aprovecharon y las fueron uniendo, ¿no? Entonces la dinastía Han ahí estuvo con varias generaciones y cayeron. Cuando escuché esto dije, no, viva México, en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Como dijeron ahí, fue por una traición, ¿no? Como todos. Así también cayó México de ser colonia española para ser México independiente, pura historia de traición, ¿no? Y hasta la fecha. Pero bueno, acá cuentan, yo creo que por ayudarle, que, que que cayó por ahí en el año 1644, algo así, porque internamente en China parece ser que hubo una rebelión, que yo creo que esa rebelión fue planeada, y si me dicen que allá tuvieron que ver los masones, también se las creo, ¿eh? Que hubo una rebelión interna supuestamente de los agricultores,
que fueron y tomaron la capital, ¿no? Así como nos lo podemos imaginar en México, es como si López Obrador nunca hubiera sido presidente y hubiera sido apoyado por Maduro y otras personas, y nosotros te damos lana para que vayas y derroques ahí a Peña Nieto, ¿no? Y sí, cómo no. Entonces le llega con un montón de gente ahí a Chapultepec y pues como quien dice lo toma preso y se apodera, ¿no? O sea, sería algo así, pero en aquel tiempo. Entonces, dicen la leyenda, que yo me creo a medias, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, que cuando vieron eso, uno de los generales que cuidaba una de las torretas que estaban cerca del mar de China, dejó entrar a los enemigos y tú dices, ay, qué poca madre. Y pues sí, pero dicen que los dejó entrar supuestamente que porque el enemigo le dijo, si a mí me dejas entrar, yo voy y te tumbo a ese rebelde, lo someto y hacemos un plan para devolver a la dinastía de los Han, pero con alguna ventaja para nosotros, ¿no? Esa es la versión que está ahí en internet. Yo creo que no, yo creo que se vendió como todos los traicioneros en todos los países, en todo el mundo. Los dejó entrar y pues sí, quitaron al rebelde, pero pues dijeron, pues ya entra, ahora se friega, ¿no? No restauro ni más, acabo con los de la rebelión, supuestamente, porque ¿quién no te dice que ellos mismos pagaron la rebelión interna para luego ofrecerse como la solución, ¿no? Como dicen por ahí, los argentinos, rompemos piernas para regalar muletas. Entonces, haz de cuenta, ¿no? Y entonces llegaron y ya que estaban adentro dijeron, pues se acabaron los Han y ahora van a ser los King, ¿no? Y se friegan y hasta la fecha, ¿no? Los descendientes parece que son directos de aquellos tiempos. Entonces, se me hizo muy interesante porque dije, mira, la historia de México, y yo creo que a lo mejor también es la historia de todos los demás países del mundo, ¿no? Ahí es donde dices, ¿será que la naturaleza humana es así? ¿O será que de veras hay alguien que controla todos los países y que organiza todas estas cosas, ¿no? Y compra gente y todo, ya no sabe uno, pero bueno, está interesante. Entonces, bueno, ahorita hasta aquí me quedo y pues vamos con Ricardo. Adelante, Ricardo. Listo, muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante lo que comentaron. Y bueno, vamos a tratar de complementar con otra información. Y bueno, tocando un poquito el tema ese de que no solo se construyó la muralla para controlar, sino también, ya lo había mencionado, era también un punto donde, además de estar controlando el acceso, pues también ya funcionaba como un contenedor de recursos, en este caso de tema agrícola, y también controlaban el paso de ganado o de ciertos animales, ¿no? Pero bueno, hubo un descubrimiento que en el tema de la influencia que tenían en aquellos entonces el imperio, en el tema de la línea norte, que también la mencionó Rodrigo. Y esta línea norte fue como un gran descubrimiento en el sentido de que, digamos que era el muro que dividía a Gengis Khan, a los mongoles. Entonces esa línea era muy importante y era pues donde había mucho tránsito, también porque querían obviamente apoderarse de la tierra, pero también estaban tratando de detener o contener a la milicia de Gengis Khan, ¿no? Entonces por ahí ya hubo algunos estudios donde ya, por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó en una revista ya con más profundidad acerca de estos, eran 737 kilómetros que se extendían principalmente por Mongolia. Entonces era una extensión enorme, ¿no? Entonces esa parte ya la hicieron un estudio para ver primero lo que trataban de hacer, que era apoderarse de la tierra y lograr pasar por ahí para conquistarlos. Pero había mucha resistencia, obviamente no pudieron hacerlo y después utilizaban esa línea como parte como un corredor comercial, ¿no? Por así llamarlo.
También la datación la datación y los constructores también se empezó a determinar por este tramo entre el siglo XI y XIII, ya durante una época del imperio Khitan Liao, y no por los Ming. Y fue como una defensa en contra de Genghis Khan, a quien aún no habían unificado, que todavía no unificaba a los mongoles y que seguía haciendo su lucha de manera directa, ¿no? Y otras características de esa parte del norte es que, a diferencia de los altos y robustos muros de piedra de la sección Ming cerca de Pekín, la línea norte es notablemente más baja, apenas unos 2 metros de altura, entonces es bajita, y serpentea a través de valles y terrenos llanos. Y en lugar de estar en crestas montañosas, pues está a disposición, esta disposición la hace ineficaz para detener un ejército. Por eso es que era la línea o la parte donde era más atractiva para tratar de invadir, ¿no? Entonces, bueno, el verdadero propósito era de control y gestión, y no de tema de guerra. Entonces, esta línea norte llevaba a los investigadores a proponer una hipótesis un poco revolucionaria, ya que su propósito era económico y administrativo, más no militar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que había un control del movimiento nómada, ¿sí? Se cree que esta muralla fue construida para vigilar, controlar y bloquear, que ya lo habíamos mencionado, todo el movimiento de los pastores, nómadas y sus rebaños, que también había un sector donde se almacenaban esos rebaños y pasaban por ahí como una especie de aduana. Y estos nómadas se desplazaban de manera estacional en busca de pasto para esos animales, y la muralla, con su estructura de control situada estratégicamente cada 30 kilómetros, permitía a las autoridades del imperio Khitan Liao, que era un estado con raíces sedentarias como los nómadas, no tanto sedentarias, pero era más nómada. Entonces, pues regularmente estaban estas migraciones y cobraban tributos o impuestos y gestionaban el acceso de estos recursos, ¿no? También fungió como una herramienta de gestión territorial, ya que en lugar de ser una línea de combate, este tramo funcionaba como herramienta de gestión al mantener el equilibrio, ya lo mencioné, de las comunidades nómadas, y además prevenía conflictos por el uso de la tierra y el agua. La Universidad de Cambridge también respalda la idea de que sugiere que muchas estructuras asociadas a la muralla facilitaron rutas comerciales y de la ganadería, precisamente por la facilidad que había, y obviamente pues como en ese lugar pues eran llanos, había mucho pasto, y pues bueno, permitía que los animales pudieran alimentarse libremente, ¿no? Ahora sí que eran de libre pastoreo. Y bueno, también esta idea de contener o controlar hacia adentro, pues también no era nueva, porque pues la misma historia, más allá de la muralla, con el emperador Qin, además de unificar el país, hubo un periodo entre que los reinos combatientes estaban, digamos que los diferentes estados de China construyeron sus propias murallas, como lo dijo Rodrigo, en etapas. Entonces había etapas, entonces de repente había una dinastía, había otra, pero al final siempre había como esa competencia, ¿no? Entonces había un contexto también interno de conflicto, ¿no? Entre los mismos chinos por las dinastías, y también era un tema que tenía que controlar de alguna manera para estar cuidando esa, digamos, el objetivo final, porque al final duraron 2000 años, entonces imagínense 2000 años estar con un mismo propósito. Si aquí los gobiernos cada 6 años, cada quien trae su propósito, y es el de llevar agua a su molino, entonces acá tener un objetivo que era muy claro, tener una muralla, pues sí fue un gran reto, ¿no? Bien, entonces el cuidarse de los invasores, o el pensar que se estaban cuidando de invasores como los mongoles, pues bueno, también era un tema importante, que todas las dinastías ayudaron y promovieron la construcción de la muralla, ¿no? Entonces había ese propósito tradicional, que era la defensa externa, donde, como comenté, las dinastías defendieron
se defendieron en contra de los invasores y promovieron el seguir construyendo la muralla, creando sus torres de vigilancia y creando esa comunicación que nos comentó muy bien, de manera muy explícita y clara, Rodrigo, en cuanto al tema de las señales de humo. Y bueno, otro que era el propósito revelado, que era el control y la gestión interna a través de la línea norte, que en un principio no fue hecho así, pero la misma naturaleza de la altura y del lugar, pues propició que fuera un lugar como una especie de aduana, como les comentaba. Y bueno, pues ahí se gestionaba desde personas, ganado, mercancía. Pues ahora sí que era un punto muy importante administrativo y recaudatorio, ¿no? En ese territorio, en esa sección de esa muralla. Bien, y bueno, ya un poquito de actualidad. Actualmente, pues la muralla, más que ruinas, pues es un patrimonio de la humanidad desde 1987 por la UNESCO y está protegido y está conservado. Y se dice que es una de las nuevas 7 maravillas del mundo, perdón, del mundo moderno, lo cual China inmediatamente reclamó por la parte turística. No sé si esté como marca registrada, yo creo que sí, porque esos protegen hasta lo que no es de ellos. Entonces sí ha de tener ahí su marca registrada. Y llega a recibir en la actualidad picos de 8 millones de visitantes en un solo día. O sea, es demasiada gente la que visita esta maravilla de muralla cada día. Y bueno, también obviamente ya presenta algunas erosiones naturales, porque pues tanta gente que va. Entonces, pues bueno, ya se empieza a erosionar de alguna manera, aunque le dan su mantenimiento. Y bueno, ahí también ya hay algunas leyes que castigan el robo de los ladrillos, porque también se empezaron a llevar de souvenirs ladrillos y ya también tiene pena de cárcel el que hagan esto, para que cuando la visiten no vayan a traerse un ladrillito de por allá. Y bueno, también se hacen cada año, también hacen eventos como el Maratón de la Gran Muralla, que es un circuito, se dice que es uno de los más duros del mundo por el tema de las montañas y todo eso, y entonces sí ha de ser bastante pesado. Y se hacen festivales de música electrónica, donde se mezclan desde la tradición milenaria, es decir, música tradicional, hasta la música vanguardista, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ahí ya varios atractivos el visitarla, aparte de solamente observar y ver el paisaje, pues tienen esos eventos, ¿no? Además. Y bueno, pues ya para concluir un poquito mi participación, pues bueno, vemos que la Gran Muralla, pues es una paradoja hecha piedra, ¿no? Al final de cuentas, porque es una fortificación que no siempre detuvo a los invasores, pero que logró inmortalizar el espíritu de un pueblo. Es un monumento a la grandeza humana y a su crueldad también, por lo que vimos de las pérdidas. Y bueno, es un sueño de los emperadores construido sobre ese sacrificio de millones. Y al recorrerla con la mirada, pues vemos desde sus funciones económicas recién descubiertas hasta las lágrimas legendarias de Meng Yannu a través de esa leyenda, y entendemos que la muralla no solo separa territorios, sino que une para siempre la historia del mito y la identidad de una nación. Entonces, con eso cierro mi participación y bueno, vamos con Rodrigo. Ok, gracias. Ok, obviamente, ¿cómo se llama? Hay mucho que decir acerca de la muralla, pero pues como dijiste, cada quien lleva agua para su molino. Ok, sí. yo quiero plantear la situación. ¿Qué se sentirá vivir al lado de una muralla, considerando que los del otro lado te dicen que quieren venir a robarte lo que tú trabajaste, ¿sí? Y que estás en un constante estado de alerta, porque en cualquier momento sabes que esa muralla no es suficiente para parar a esas tropas enemigas. Bien, en general la parte de China, la parte de la cultura, habla mucho acerca de esta sensación y esta necesidad de unificación que nosotros podemos apreciar todavía en la cultura china.
en la forma en que las personas que nacen en esa región actúan. Podremos encontrar que es uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero no por ello de los más desorganizados. Al contrario, de repente podrías decir es un solo espíritu, es una sola persona en diferentes cuerpos. Entonces, esta necesidad de protección constante, esta necesidad de mantener sus riquezas a toda costa, formó unas personalidades muy específicas, muy características que todavía podemos apreciar. Por un lado son personas orgullosas, por un lado son personas, ¿cómo se dice? Que de alguna manera se sienten orgullosas de su país, pero que al mismo tiempo viven sujetos bajo las condiciones sociales para poder mantener la unidad. Como lo mencionaba hace rato con respecto a los soldados que defendían la muralla, en muchas de las dinastías, durante mucho tiempo, se mantuvo la disciplina de tal manera que no solamente era el que cometía la falta, el que pagaba, sino la familia completa. Así si, por ejemplo, existía una traición, consideraban que esa persona traicionaba porque no había tenido los recursos, que no había tenido la educación apropiada para poderse contener. Por lo tanto, toda la familia era castigada. Y si a la persona la condenaban a pena de muerte, condenaban a pena de muerte a la familia completa. Sí, no son muchos casos, pero sí era una práctica más o menos regular. Otra de las características que generaba la presencia de una muralla cercana que te estuviera protegiendo con esta falsa sensación de seguridad es que pensar que continuamente estabas bajo ataque hacía que tomaras precauciones extremas. Y era tan grande la situación de la precaución que se instituyó culturalmente lo que se conoce como la triple obediencia, donde las mujeres prácticamente no tenían ni voz ni voto, ¿sí? En ese sentido, la triple obediencia se refiere a que una mujer nacida en estos periodos históricos dependía primero del padre, dependía posteriormente del marido y dependía posteriormente del hijo. Quiere decir que prácticamente las mujeres no tenían ni voz, ni voto, ni presencia, ni nada por el estilo. Los matrimonios usualmente se hacían por conveniencia y la mujer pasaba a ser propiedad del marido y de la familia del marido. O sea, literalmente dejabas de ser propiedad de tu familia, propiedad así como un objeto, para posteriormente ser propiedad de otro hombre y para terminar siendo propiedad de otro hombre. Y las mujeres que, por ejemplo, que quedaban viudas o huérfanas, normalmente eran segregadas y enviadas a las afueras de la ciudad y no les quedaba a veces más camino que la prostitución que para poderse mantener. Entonces, obviamente tiene su aspecto positivo el haber mantenido una cultura, haber mantenido una tradición, pero también tiene sus bemoles, tiene sus aspectos negativos, en el sentido pues de que este inmovilismo, este orgullo, esta necesidad de protección continua genera ciertas manías, ciertas patías, o sea, ciertas enfermedades en la personalidad que hacen que de repente pues se dieran condiciones muy adversas. No sé si recuerdan ustedes que Inglaterra, que era el gran conquistador durante el periodo de la Revolución Industrial, pues quiso entrar a China y en realidad su balanza comercial era pues terriblemente negativa para Inglaterra, porque sacaba grandes cosas de China y los chinos casi no le compraban nada, porque los chinos no compraban cosas extranjeras. Ellos estaban acostumbrados a sobrevivir por sí mismos, ellos se satisfacían a sí mismos. Y la solución de Inglaterra en ese entonces fue, pues vamos haciendo los adictos, y entonces empezaron a llevarles goma de opio para que se volvieran adictos, y con eso, con la droga, es como consiguieron romper esta barrera comercial con China. Entonces digo, imagínate el tipo de personalidad tan negada hacia el exterior y tan aceptada hacia el interior, que no acepta cambios, que no acepta mutilaciones, que no acepta modificaciones, que no acepta... Ok, y eso es lo que podemos ver de repente ahora.
las ciudades chinas últimamente han avanzado y prosperado económicamente, tecnológicamente, porque todo el mundo se enfoca en un solo objetivo. Y si antes eran, ¿cómo se llama?, personas que padecían hambre porque las guerras así literalmente los dejaron, hoy todos se unen y hoy todos generan riqueza y hoy todos o sea, tienen una conciencia social extremadamente fuerte, lo cual es una ventaja en muchos sentidos, pero también es una desventaja en otros, son poco adaptativos. Sin embargo, pues al igual que México como un país tan grande, de repente tienen muchos recursos naturales, de repente tienen mucha riqueza, así que de repente también, como lo hemos visto en la política exterior internacional últimamente, decimos, a ver, nosotros ya estábamos aquí antes de que ustedes aparecieran, diciéndole al presidente del país del norte, y seguiremos aquí cuando ustedes se vayan y desaparezcan. Así que no nos importa lo que decidan. Quieren comerciar con nosotros, perfecto. No quieren comerciar con nosotros, no importa, no lo necesitamos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Esta forma de ver el mundo, esta forma de considerar el mundo, de sentirse orgullosos de lo que son y atacados por el exterior, es lo que actualmente está generando la multipolaridad en términos geopolíticos y geoeconómicos en el mundo, siendo China uno de los grandes líderes actuales, oponiéndose a la ¿cómo se llama?, posición hegemónica que tenía, porque tenía, ya no podemos hablar de actualidad, el país de nuestro vecino del norte. Ok, entonces, imagínense que tuvieras que defenderte todo el tiempo, que tuvieras una muralla de 21,000 kilómetros, genera grandes cosas para ti, pero genera una idea bastante paranoica de la realidad. Aquí la dejo yo también. Muy bien, sí, pues imagínate, 21,000 kilómetros. Si cada kilómetro hubiera una torre, necesitarías 21,000 personas, suponiendo que nomás está uno. Yo quiero pensar que no, que eran más de uno. Ahora, no son cada kilómetro, ok, pero mínimo lo que, ponle que necesitarías por lo menos unos 5,000 personas, nada más para estar ahí. Y tal vez más, ¿no? Porque pues el que uno solo, pues yo creo que por lo menos 2 personas ahí para que no se vuelvan locos, ¿no? Más los que les llevan la comida, los que les llevan las chicas, como decían, y todo, pues, es mucha gente, ¿no? Es mucho esfuerzo ahí, pero bueno, también es impresionante eso que ni qué. Ahora, yo recuerdo, no sé si sean ustedes, hay una mentira muy común escuchada acá en México, creo que por influencias de otro país, pero ahí la dejamos, de que decían, desde la luna, la única construcción humana que se ve es la muralla china. Y no es cierto, ya le calé hasta con Google Maps y no es cierto, ¿no? De hecho, le pregunté también a la inteligencia artificial y dice que eso es falso, ¿no? Desde la luna no se ve la muralla china, tendría que ser mucho más grande, sobre todo gruesa, para que eso fuera cierto, entonces no es cierto. Y lo chistoso o lo curioso es que yo recuerdo que inclusive cuando yo era niño o adolescente, esa era una de las preguntas que venía en el juego del maratón y el turista, y se daba como válido, ¿no? De que, ¿cuál es la única construcción humana que se ve desde la luna? Y todo el mundo se aprendía, la muralla china, y resulta que no es cierto, ¿no? Entonces, nos han engañado. Y pues, listo. Por acá le pregunté a la inteligencia artificial, porque yo recuerdo haber visto un documental de la muralla china, pero hace mucho, ¿no? Hace como 15 años, tal vez más. No me acuerdo si de la BBC de Londres, si de Discovery Channel, si de History Channel, pero decían, esa muralla china que ustedes ven grande, enorme, como las que estamos pasando por aquí, dice, no en todos los lugares está así de alto ni así de ancho. Dice, hay lugares donde es muy chiquito, como nos dijo Ricardo. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, ¿cuál es la altura máxima, mínima y promedio de la muralla china, no? Y me dice, la mínima es de 3 metros, la máxima es de 14 y la media es que entre los 6 y los 8 metros. Y sí, yo recuerdo haber visto en uno de esos documentales
que decían, miren, así se ve la muralla china en los pedazos más miserables, por decirlo así, y sí, se veían como de 3 metros. Alguien que practique parkour podría brincarlo, ¿no? Sin necesidad de una jabalina. Incluso aquí en las imágenes estamos viendo lo bonito, donde te cobran por pasearte y todo, pero muchos de esos pedazos chiquitos ya tienen hasta boquetes, ¿no? De que pues ya ven cómo es la raza, ¿no? En todos lados, no nomás en México. Entonces ya tenían boquetes, ¿no? Ahí, como decían, a lo mejor de los que me voy a robar un ladrillo, ¿no? Yo quiero pensar que en todo el mundo existen los famosos saqueadores, ¿no? Que no nomás viven acá en Latinoamérica para robar patrimonio prehispánico y venderlo por ahí a quien se deje. Yo creo que también por allá, ¿no? Y en todos lados. Entonces hay pedazos donde son 3 metros y que del pedazo de muralla ya le falta un buen pedazo, ¿no? Entonces, claro, los que pagan por ir a ver, ¿no? Pues te llevan a lo impresionante, a lo bonito, ¿no? Es como si alguien viniera a México y me dijera, llévame a lo más impresionante. Pues te voy a llevar a Teotihuacán, ¿no? O por allá en Yucatán para que veas las pirámides más impresionantes. Pero si otra persona llega a algún lugar no muy turístico, ¿no? Por ejemplo, no por hablar mal, pero si vienen aquí a Zapopan, Jalisco, ¿no? Y van ahí a Periférico y Mariano Otero, pues van ahí al Ixtépete, ¿no? Y aunque todavía aguanta, pues sí hay pedazos que dices, no inventes, y aquí que, no, pues es que ya le faltan piezas, ¿verdad? Entonces hay de todo y en todos lados. Pero bueno, muy interesante aquí el tema. Yo también con eso los dejo. Y sí, dicen que hay leyendas de que hay mucha gente enterrada en la muralla. Los chinos dicen que no es cierto porque la estructura sería poco resistente, digamos, pero sí dicen que se moría gente y que sí la enterraban a pocos metros, ¿no? Así como muchas leyendas. Quién sabe si se murió de causa natural o también ya ven que hay muchas leyendas de que pues para que dure la construcción no hay como sacrificar, acá dirían sacrificar un cristiano, ¿no? Allá sería sacrificar un taoísta o aunque sea ateo. Y para los que dicen, no, eso es pura leyenda, puro mito, ustedes investigan hasta en las pirámides mexicas de la Ciudad de México, investiguen allí en el INA y en las esquinas de algunas pirámides han encontrado, ¿cómo se dice? Estructura ósea, o sea, esqueletos y de niños. O sea, no es mito. Hay de todo, ¿no? Y bueno, pues con eso dejamos esto. Espero que les haya gustado, que sea interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Déjenla, la contestamos en la primera oportunidad. Y no sé, Ricardo, Rodrigo, si se quieran despedir con algo. Yo nada más comentar que en Europa las sociedades secretas se fundamentaron en la construcción. Por eso la masonería, los masones albañil. ¿Sí? Entonces, bueno, pero en una sociedad, insisto, tan paranoica como la China, que estaban tratando de proteger lo suyo y lo propio, considerando que era lo más valioso del mundo, muchas de las sociedades secretas están basadas en las artes marciales, o sea, en las artes militares. Y por eso de repente solamente a quienes accedían a ciertos puestos, lugares, se les enseñaban este tipo de secretos, que como todos sabemos, de repente la humanidad avanza mucho en sus conocimientos con la guerra, porque tratando de destruir investigan, ¿sí? Entonces, muchos de los conocimientos secretos de los chinos pues vendrían a equipararse con las sociedades secretas occidentales europeas, pero digo, allá actualmente probablemente sí existan, pero en aquellos entonces no eran masones, eran artistas marciales. Muy bien, muy interesante. Ricardo, ¿algo por ahí o listo? No, pues también coincido con Rodrigo. Incluso también, como mencioné, mucho de la construcción también tiene que ver con el Feng Shui. O sea, que es otra de las actividades o artes que ellos tienen para equilibrar o armonizar los ambientes, ¿no? En general. Así es. Pero bueno, una cultura muy interesante, ¿no? Igual que la mexicana, igual que todos. Acá también un país muy, muy grande, con muchos milenios de cultura, mucho que aprender para mejorar.
también para no repetir cosas en algunos aspectos, ¿verdad? Como todos. Y bueno, pues listo, entonces, gracias a todos, ¿verdad? Cuídense y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego. Hasta luego.